Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Estas y más noticias están dispuestas en Puranoticia.cl, o sea, en www.puranoticia.cl, que es nuestra página web. Además, tú nos puedes ver en el canal 177 de Zapping. Y para quienes nos escuchan en la radio, saludamos a la gente de La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo, Quillota, La Calera, San Felipe Los Andes, en San Antonio, en también Limache, Olmué. Para todos ustedes que nos escuchan a través del 102.5 en frecuencia modulada. ¿Les parece que empecemos de inmediato con la lectura de los titulares para hoy? PDI detiene a administrador de supermercado acusado de violación y abuso sexual reiterado contra trabajadora en San Antonio. Gobierno presenta detalles de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Contiene reforma constitucional y 28 proyectos. OS7 desarticula organización criminal dedicada al tráfico de drogas en San Antonio. Diputada Sandra Parisi propone declarar feriado el 17 de septiembre del año 2026 para extender las fiestas patrias. Índice del precio al consumidor IPC anota variación de un 0,1% en el mes de julio del presente año, contenido por la baja en los combustibles. El viceministro Mas destaca el IPC del 0,1% del mes de julio y asegura que la economía avanza hacia la estabilidad. Municipio de Viña del Mar desplegó labores para apoyar a familias afectadas por incendio en edificio de Glorias Navales. Reabre proceso de fichas FIDE para catastrar hogares pendientes tras los temporales en Valparaíso. La Dirección del Trabajo llama a empleadores a reforzar medidas de prevención ante circulación del virus ANTA. Estos son los titulares de la presente edición. Vamos a comenzar a revisar las informaciones en detalle. La Policía de Investigaciones de Chile detuvo en San Antonio a un hombre de 62 años que fue acusado de violación y también abuso sexual reiterado contra una trabajadora que se encontraba bajo su supervisión. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisexme de la PDI San Antonio detuvieron a un hombre de 62 años por su presunta responsabilidad en los delitos de violación de persona mayor de 14 años y abuso reiterado contra una mujer adulta. La investigación comenzó por instrucción del Ministerio Público, luego de que la víctima denunciara hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado de Yoyeo. Según los antecedentes, su superior jerárquico la habría obligado a realizar actos de connotación sexual contra su voluntad y efectuado tocaciones de carácter sexual de manera reiterada. La comisario Daniela Mellado, jefa de la Brisexme de San Antonio, señaló que el imputado habría aprovechado la posición de autoridad y superioridad que mantenía respecto de la víctima. A partir de las entrevistas y otras diligencias investigativas, la PDI reunió antecedentes que permitieron gestionar una orden de detención. La detención de una persona de sexo masculino por su participación en los delitos de violación de persona mayor de 14 años y abuso sexual reiterado. La detención fue gestionada por el Ministerio Público sobre la base de los antecedentes obtenidos durante la investigación que desarrolló esta brigada, la que permitió diversos medios de prueba que sustentaron la solicitud de la respectiva orden judicial. De acuerdo con los antecedentes investigativos, el imputado habría aprovechado la posición de autoridad y superioridad que mantenía respecto de la víctima para cometer estos delitos.
Finalmente, mediante coordinaciones entre la PDI y la Fiscalía, los detectives lograron ubicar y detener al imputado, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su control de detención. Las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos. El gobierno entregó detalles sobre la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Esta es la ACOT, iniciativa que contempla una reforma constitucional y 28 proyectos destinados a fortalecer el combate contra el crimen organizado y también el terrorismo. La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ACOT, anunciada por el presidente José Antonio Kast, contempla una reforma constitucional, 9 nuevos proyectos de ley y otras 19 iniciativas que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso. La reforma constitucional busca incorporar el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado. Entre sus principales medidas se encuentra la creación de una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo, el aumento de penas para delitos asociados a estas agrupaciones y la tipificación del delito de pertenencia a ellas. También establece regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por estos ilícitos. Es una propuesta integral, porque hemos ido modificando ciertas leyes y agradecemos la celeridad con que se están aprobando algunas reformas muy relevantes, pero necesitamos más. Y necesitamos que esto sea un cuerpo integral legislativo, que nos dé la certeza de que Chile va a avanzar en ese camino de recuperar la paz y la seguridad. Serán más de 30 leyes y una reforma constitucional muy relevante para darle tranquilidad y asegurar que estos avances perdurarán en el tiempo y que la persecución al delito será implacable. La propuesta incorpora además un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que permitiría intervenir zonas afectadas por delitos de alta gravedad. A esto se suman 9 nuevos proyectos, entre ellos la modificación de la ley antibarricadas, la denominada Ley Frontera Cero, la modernización de la PDI, una ley orgánica constitucional de gendarmería y la creación de una agencia encargada de bienes ilícitos. La ACOT también busca acelerar 19 proyectos que ya se encuentran en el Congreso, entre ellos las reglas de uso de la fuerza, la ley de antiencapuchados, modificaciones a la responsabilidad penal adolescente, la tipificación del ingreso clandestino y del reclutamiento de menores por organizaciones criminales. En total, las 28 iniciativas y la reforma constitucional fueron agrupadas en 7 áreas del Plan Operativo de Seguridad Pública. Estamos en la entrega noticiosa de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a cambiar de plano porque Carabineros detuvo a 4 personas y desarticuló una presunta organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en la toma Villa La Fe, esto en la comuna y puerto de San Antonio. Un operativo del OS7 de Carabineros de San Antonio permitió detener a 4 personas y desarticular una presunta organización criminal vinculada al tráfico de drogas que operaba al interior de la toma Villa La Fe. El procedimiento se desarrolló mediante órdenes judiciales de entrada, registro e incautación en 5 domicilios del sector, donde personal especializado realizó allanamientos para reunir evidencia relacionada con la investigación por infracciones a la Ley 20.000 de drogas. Durante las diligencias, Carabineros incautó pasta base y clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, un revólver a fogueo y otras especies asociadas a los delitos investigados. El despliegue contó con apoyo de efectivos de control de orden público COP y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE. El procedimiento terminó con 4 personas detenidas, 3 de las cuales mantienen antecedentes por delitos como tráfico de drogas, lesiones y amenazas. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. Atención que a muchos les va a gustar esta información. ¿Sí o no? Sí. La diputada Sandra Parisi presentó un proyecto para declarar feriado el día jueves 17 de septiembre y así extender las celebraciones de fiestas patrias de este año 2026. Esto argumentando beneficios para el descanso familiar, la seguridad vial y también la reactivación del turismo. Así que revisemos el detalle de esta información. La diputada Sandra Parisi del Partido de la Gente presentó un proyecto de ley que busca declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026 con el objetivo de extender las celebraciones de fiestas patrias, facilitar el descanso de las familias e impulsar sectores como el turismo, la gastronomía y las pymes. La
La iniciativa surge considerando que durante 2026 los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre coincidirán con viernes y sábado, situación que según el proyecto reduciría el tradicional periodo de celebraciones y concentraría los desplazamientos de miles de personas en menos jornadas. Entre los fundamentos de la propuesta se plantea que sumar un día festivo podría favorecer la ocupación hotelera, aumentar la demanda en restaurantes y potenciar el consumo en comercios locales, especialmente en regiones y zonas con alta actividad turística durante las fiestas patrias. Hemos ingresado el proyecto para que este 17 de septiembre sea feriado. Estoy segura que el rubro de turismo, el rubro gastronómico y los emprendedores y nuestras pymes van a estar felices, felices. Estoy segura de que nuestro gobierno, el presidente Kast, frente a todo su gobierno, todo su equipo, van a apoyar esta iniciativa. El proyecto también apunta a disminuir la concentración de viajes en las carreteras y facilitar el traslado de las familias hacia otras regiones. La propuesta establece que por única vez, el jueves 17 de septiembre de 2026 sea declarado feriado legal y ahora deberá avanzar en su tramitación en el Congreso. Vamos a cambiar a otro tema que es distinto. El IPC registró una variación de un 0,1% en el pasado mes de julio, contenida principalmente por la fuerte caída en los precios de la gasolina y también del diésel. Vamos a revisar los detalles de esta información. El índice de precios al consumidor IPC registró una variación mensual de 0,1% durante julio de 2026, acumulando un alza de 2,9% en lo que va del año y de 3,5% durante los últimos 12 meses. 10 de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC presentaron incidencias positivas, mientras 2 registraron bajas y una no tuvo incidencia. Entre las principales alzas estuvieron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 0,7%, y vivienda y servicios básicos también con 0,7%. Entre los productos y servicios que más aumentaron sus precios durante julio se encuentran los servicios de alojamiento con 8,2%, las bebidas gaseosas con 3,6%, la electricidad con 2,4% y los arriendos con un incremento de 0,6%. En contraste, transporte registró una caída mensual de 3,5%, convirtiéndose en la principal incidencia negativa del IPC. La baja estuvo marcada especialmente por los combustibles. El precio de la gasolina disminuyó 8,5%, mientras que el diésel cayó 13,5% durante julio. Vamos a seguir en el plano económico porque el viceministro Daniel Mas valoró el IPC del 0,1% registrado en el mes de julio y aseguró que la economía chilena avanza hacia una mayor estabilidad. Así que vamos a revisar detalles de esta información. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la variación de 0,1% que registró el índice de precios al consumidor durante julio y afirmó que la economía chilena se está encaminando hacia una mayor estabilidad. El secretario de Estado destacó que la cifra se ubicó en la parte baja de las proyecciones del mercado y permitió que la inflación anual se moderara a 3,5%. El resultado estuvo marcado principalmente por la fuerte disminución en los precios de los combustibles. Sin embargo, Mas advirtió que continúan existiendo presiones sobre el presupuesto de las familias debido al aumento de algunos productos y servicios básicos. Entre las principales alzas de julio estuvieron los servicios de alojamiento con 8,2%, las bebidas gaseosas con 3,6%, la electricidad con un 2,4% y los arriendos con 0,6%. Según el INE, el IPC acumula un alza de 2,9% durante 2026 y de 3,5% en 12 meses. En contraste con las principales alzas, la gasolina registró una disminución de 8,5% y el diésel cayó un 13,5%. El gobierno aseguró que continuará impulsando su agenda de crecimiento e inversión para fortalecer la generación de empleo. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Vamos a cambiar de tema, de lo económico vamos al policial, porque un incendio afectó a 3 departamentos en el sector de Glorias Navales, esto en Viña del Mar, movilizando equipos municipales de la ciudad Jardín para apoyar la emergencia y así asistir a las familias damnificadas. El municipio villamarino explicó y aplicó la ficha FIBE para entregar ayuda a los afectados de este incendio. Revisemos más detalles.
El municipio de Viña del Mar desplegó distintos equipos para apoyar la emergencia provocada por un incendio que afectó a 3 departamentos en el sector de Glorias Navales, además de prestar asistencia a las familias damnificadas. La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que los equipos municipales llegaron hasta el lugar para colaborar con las labores de control del siniestro y resguardar a la comunidad. Personal de gestión del riesgo de desastres y seguridad pública también apoyó a bomberos, aseguró el perímetro y colaboró en el control del tránsito. Una vez controlada la emergencia, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco tomaron contacto con las familias afectadas para aplicar la ficha básica de emergencia FIBE, instrumento que permitirá gestionar beneficios y apoyos sociales para los damnificados. La jefa comunal aseguró que el municipio acompañará a las familias durante el proceso posterior al incendio y destacó que la emergencia también impacta a los vecinos del sector. Además, los equipos municipales hicieron entrega de las primeras ayudas sociales a las personas afectadas. La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso anunció la reapertura excepcional del proceso de aplicación de ficha FIBE para continuar con el catastro de hogares afectados por los recientes temporales. La medida responde a solicitudes realizadas por distintos municipios de la región. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La decisión permitirá incorporar casos que quedaron pendientes luego del cierre oficial del proceso, ya sea por dificultades de acceso a viviendas, problemas técnicos o solicitudes de revisión de antecedentes. Desde la autoridad regional destacaron el trabajo realizado por funcionarios municipales y equipos desplegados en terreno, quienes participaron en el levantamiento de información en las comunas afectadas por los sistemas frontales. Ha sido muy valioso el trabajo de los equipos de nuestra seremía, equipos municipales y los servicios asociados, por lo cual estoy muy agradecido. Además, todos los funcionarios que salieron a terreno y quienes participaron de diferente manera para apoyar el proceso de catastro y además digitización de FIBES en toda la región. La reapertura tendrá carácter excepcional y deberá ser solicitada formalmente por cada municipio mediante un oficio que justifique la necesidad de extender el proceso de catastro. Entre las situaciones consideradas se encuentran viviendas que no pudieron ser visitadas oportunamente, reencuestajes pendientes y fichas que no alcanzaron a ser ingresadas al sistema antes del cierre. Entendemos que, aunque los esfuerzos fueron enormes, existen casos especiales que todavía esperan su ficha, por lo que respondemos a esta necesidad de las comunas abriendo de nuevo los catastros y permitiendo que ingresen nueva información a la plataforma, un paso clave para ayudar a que el Estado pueda llegar rápidamente al bono de recuperación. Con esta medida se busca que más familias puedan ser incorporadas al registro oficial de afectados y acceder posteriormente a los beneficios estatales destinados a apoyar la recuperación tras la emergencia. Tras la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y por un alza en los contagios del hantavirus, la Dirección del Trabajo llamó a los empleadores a poder reforzar las medidas de prevención y a garantizar condiciones laborales seguras para sus trabajadores. Ante la circulación del hantavirus en la zona centro-sur del país, la Dirección del Trabajo llamó a los empleadores a reforzar las medidas de prevención y garantizar condiciones adecuadas de salud y seguridad para sus trabajadores. El organismo recordó que el Ministerio de Salud declaró una alerta sanitaria por hantavirus desde la región de Atacama hasta Magallanes, incluida la Antártica chilena, medida que se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2027. En ese contexto, la Dirección del Trabajo enfatizó que el artículo 184 del Código del Trabajo obliga a los empleadores a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Esto incluye informar sobre los riesgos, mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad y proporcionar los implementos necesarios para prevenir enfermedades profesionales. La Dirección del Trabajo reiteró la importancia de informar oportunamente sobre los riesgos asociados al hantavirus y señaló que mantiene disponibles sus canales para consultas y denuncias. Los trabajadores y empleadores pueden comunicarse al Centro de Atención Laboral 600-450-4000 o ingresar al portal de la institución.
Saludamos a quienes nos están escuchando en la radio 102.5 en toda la quinta región. Saludamos también a quienes nos ven en la televisión, en Sapin, canal 177 y también en YouTube y en las diferentes plataformas y cable operadores de nuestro país. La PDI detuvo a un hombre de 31 años que fue acusado de cometer al menos 8 robos con intimidación, esto en el sector de Curauma y también Placilla de Peñuelas, en donde amenazaba a sus víctimas con armas de fuego para sustraer sus pertenencias. Revisemos más detalles. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI Valparaíso detuvieron a un hombre chileno de 31 años, investigado por su presunta participación en una serie de robos con intimidación ocurridos durante junio y julio en los sectores de Curauma y Placilla de Peñuelas en Valparaíso. De acuerdo con la investigación desarrollada junto al Ministerio Público, el sujeto habría utilizado un mismo modus operandi, abordando a sus víctimas durante la noche en las inmediaciones del Colegio Pumahue y del Centro Deportivo Santa Laura. En esos lugares las habría intimidado con un arma de fuego para sustraer sus pertenencias. En base al clúster investigativo CONSAC del Ministerio Público de Valparaíso, atribuyó a un fenómeno delictual presentado en Curauma, la silla de esta comuna, en donde un sujeto, alrededor de las 19:30 horas y 21 horas, premunido de un arma de fuego, en las inmediaciones del Colegio Pumahue y del Centro Deportivo Santa Laura, atacaba a sus víctimas, intimidándolas con esta arma de fuego y sustrayéndole sus especies personales para posteriormente huir del lugar. Mediante análisis criminal, labores de inteligencia policial y los testimonios de las víctimas, la PDI logró vincular al imputado con 8 delitos de características similares. Tras obtener las respectivas órdenes judiciales, el hombre fue detenido en la vía pública en Placilla, sector donde mantenía su domicilio. El trabajo investigativo y en base a la nueva estrategia CROM permitió a los detectives establecer al menos 5 hechos en donde se posiciona al sujeto autor de estos delitos, además del aporte realizado por las víctimas, por lo cual se gestionó ante el juzgado de garantía por intermedio de SAC la orden de detención respectiva y la orden de entrada y registro para el domicilio del imputado, el cual se encontraba en Placilla. Durante el registro de la vivienda, los detectives incautaron 3 armas de fuego, 2 municiones calibre 38, un bate de béisbol, un sable, un arma artesanal punzante, un teléfono celular y diversas especies que habrían sido sustraídas a las víctimas. El detenido fue apresado en la vía pública y posteriormente se ingresó al domicilio de este, encontrando diversas especies que corresponden a las víctimas. Además, se le incautó 3 armas de fuego, un pasamontaña, un sable, especies utilizadas para la comisión de los delitos. Por instrucción de la Fiscalía, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención. Este viernes comenzó a operar el puente mecano, instalado en el sector de Las Tupas, esto en la ruta E462 entre Zapallar y Lagunas de Zapallar, permitiendo recuperar parcialmente la conectividad entre esas vías, en este caso Catapilco y La Laguna. La estructura funcionará durante esta primera etapa con una sola vía y tránsito alternado, por lo que los conductores deberán respetar las indicaciones dispuestas para regular el paso. El Ministerio de Obras Públicas informó que además el puente estará habilitado únicamente para vehículos livianos, mientras que los microbuses no podrán circular por esa estructura. Por esta razón, quienes utilicen transporte público deberán considerar rutas alternativas para desplazarse entre ambas localidades. Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que las condiciones de circulación y eventuales modificaciones serán informadas a través de los canales oficiales mientras continúan los trabajos para normalizar progresivamente la conectividad en ese sector. Vamos a un tema que ha sido también muy importante esta semana porque el paso fronterizo Los Libertadores podría reabrir durante la próxima semana, luego de permanecer cerrado desde el 14 de julio debido a las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana. El delegado presidencial regional Manuel Millones informó que los equipos continúan trabajando en el despeje de los últimos 8 kilómetros del tramo chileno, en donde se acumuló una capa de nieve de aproximadamente 6 metros. La eventual reapertura también depende de los trabajos que se desarrollan al lado argentino, en donde aún quedan cerca de 20 kilómetros por despejar antes de coordinar nuevamente el tránsito por el túnel internacional.
El cierre ha afectado especialmente al transporte de carga. Cerca de 1.700 camiones permanecen a la espera de poder circular y continuar con sus recorridos hacia el territorio chileno. Las labores podrían verse favorecidas por una ventana de mejores condiciones meteorológicas entre este sábado y el próximo lunes. Además, este sábado se va a reanudar el tránsito hacia Portillo bajo escolta policial. Ante la prolongación del cierre, transportistas plantearon habilitar el paso Pehuenche como una alternativa, aunque desde la región del Maule advirtieron que actualmente presenta limitaciones para poder asumir un mayor flujo de vehículos. Continuamos con las informaciones viales, porque este viernes comenzó a operar el puente Mecano instalado en el sector de Las Tupas. Ya lo habíamos señalado. Y que comienza también a ser parte de lo que es el trabajo que han realizado desde el Ministerio de Obras Públicas, señalando además que estas condiciones de circulación van a ser eventuales y se van a modificar y serán a través de los canales oficiales informadas cuando esto cambie, mientras continúa también los trabajos para poder normalizar progresivamente la conectividad en este sector, que agrupa también a las localidades de Zapallar, Cachagua y también la Guna de Zapallar y, por supuesto, el sector de Catapilco hacia la Ruta 5 Norte. Vamos a hacer un alto comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. No se vayan, ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee, nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Les invitamos a que revisemos los titulares de esta jornada. PDI detiene a administrador de supermercado acusado de violación y abuso sexual reiterado contra trabajadora en San Antonio. Chiara Marchesi apunta a liderar republicanos en Valparaíso. Soy la persona más preparada para ser presidenta del partido, dijo. Gobierno presenta detalles de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Contiene reforma constitucional y 28 proyectos. OS7 desarticula organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el puerto de San Antonio. Diputada Sandra Parisi propone declarar feriado el 17 de septiembre del presente año para extender las fiestas patrias. IPC anota variación de un 0,1% en el mes de julio, contenido por la baja en combustibles. Biministro Mas destaca el IPC del 0,1% en el mes de julio y asegura que la economía avanza hacia la estabilidad. Municipio de Viña del Mar desplegó labores para apoyar a familias afectadas por incendio en edificio de glorias navales. Reabren proceso de ficha FIBE para catastrar hogares pendientes tras los temporales de Valparaíso. La Dirección del Trabajo llama a empleadores a reforzar medidas de prevención ante circulación del virus ANTA. Vamos al detalle de las informaciones en este segundo bloque, porque aduanas y la PDI detectaron un esquema que ingresaba por separado etiquetas, cartuchos, tintas y embalajes desde distintos puntos del país para luego reetiquetar y comercializar los productos como originales. Daniel Zunino estuvo en el lugar y tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Así estuvimos en el puerto de Valparaíso, donde se hizo esta presentación de lo incautado respecto a estas tintas, estos artículos de impresora, de impresión, acá en nuestra región de Valparaíso. A ver, para recapitular un poco lo informado, hablamos de que se entregaron detalles de un particular esquema utilizado para ingresar a nuestro país distintos componentes destinados a la fabricación de tintas
y toners, esto para impresoras de carácter falsificado. La investigación permitió detectar que las distintas piezas ingresaban por separado a nuestro país y a través de diferentes puntos de control, dificultando de esta forma inicialmente establecer una conexión entre las operaciones. O sea, se hacía un poco más complicado detectar la operación al entrar todo por separado. Sin embargo, el cruce de información entre las aduanas metropolitanas y de Valparaíso permitió establecer un patrón común. Todo comenzó con la detección vía courier, sistema de envío especial, de más de 2.500 etiquetas falsificadas de la marca HP. A partir de este hallazgo se amplió la investigación y se interceptaron en total 44.923 etiquetas falsificadas de HP, Canon y Epson. Escuchemos palabras inicialmente en este caso del prefecto inspector Marcelo Romero, jefe nacional de delitos económicos. No tenemos detenido hasta el momento, solamente por instrucciones del fiscal que está a cargo del procedimiento. Las personas fueron apercibidas y están sujetas a responder en el proceso investigativo. Por ejemplo, ante una eventual formalización, deberán comparecer ante el tribunal. Se tratan de personas naturales y jurídicas que están relacionadas familiarmente y comercialmente, como señalé anteriormente. Tal como escuchábamos, no hay detenidos, solamente personas apercibidas por este caso, Ricardo. Para seguir un poco explicando el tema de las tintas, para el procedimiento también permite detectar, además, lo que te decía hablando de tintas, 169.900, casi 170.000 botellas de tinta, cartuchos de impresión y tóner junto a 447 bultos con embalajes, cajas, moldes, bolsas y bandejas. La tesis investigativa apunta a que estos elementos serían después ensamblados, otra vez etiquetados también y embalados en nuestro país, acá en Chile, para ser vendidos, simulando corresponder a productos originales de impresión. Escuchemos también en este caso a Lorena Fernández, su prefecta jefa de la Brigada de Propiedad Intelectual de la PDI. Primero tienen que entender que para poder comercializar un producto reconocido original en Chile, de marcas reconocidas, deben tener la autorización de la marca, ¿ya? Todos estos elementos de impresión que se incautaron hace un mes atrás no contaban con esos permisos por parte de las marcas, por lo tanto estas personas de manera ilícita comercializaban, como señaló antes el jefe acá, el armaje lo hacían aquí en Santiago, lo hacían de manera independiente, ¿cierto? Y finalmente lo distribuían, comercializaban y vendían a diferentes locatarios a nivel central, Santiago y otras regiones. Para dejar en claro, el trabajo fue desarrollado por aduanas junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI. Vamos a ver cómo se exhiben estos cartuchos, estos toners también, Ricardo, y también, ¿por qué mencionar, por qué no mencionar también la participación en esta actividad de el director regional de Aduana Metropolitana, también Rodrigo Díaz, que también entregó su opinión respecto al trabajo que hace aduanas diariamente en el control de las encomiendas y también de la mercadería que entra a nuestro país. Escuchemos. En la aduana metropolitana ingresa el 100% de los envíos e-commerce que llegan al país, ¿ya? Muchas veces se trata de pequeños paquetes, como en este caso en el que venían las etiquetas, es un paquete de pequeñas dimensiones. Sin embargo, nosotros sometemos todos los envíos primero a análisis de riesgo, en el cual nuestros analistas revisan todos los parámetros de los envíos y también sometemos todos los envíos a análisis por rayo X. Sí, a Santiago llegaban las etiquetas, entonces, Ricardo, aclarar un poco el panorama, llevar las etiquetas por separado, porque llevaba todos por separado, no llegaba nada junto. Por eso también fue como un poco más complicado descubrir este delito. Tenemos también palabras de Braulio Cubillos, director regional de Aduana Valparaíso. Escuchemos. En este caso es importante es que sin importar el volumen de mercancía de que se trata, los análisis de las importaciones se hacen siempre a todas y eso nos permite, por lo tanto, ir monitoreando el movimiento y afinando la puntería, es decir, de qué manera detectamos operaciones que ocultan o buscan formas de ocultar el ingreso de sus mercancías falsificadas, como en esta ocasión. Este caso también, Ricardo, abre una interrogante de qué es lo que se puede falsificar o qué es lo que no, porque
Estamos acostumbrados a ver zapatillas, Daniel, ropa, nada se puede poleras, camisetas falsificar. de fútbol. Daniel, nada se puede falsificar. Claro, O sea, sí. ya, claro, es distinto. No, sí. Porque creo No, que, claro, aquí las empresas pierden, pero también pierde el Estado por los impuestos y todo lo demás. claro, me refería a qué es lo que es desgraciadamente posible falsificar. O sea, que se deba o no se deba es una cosa, pero de que es posible, desgraciadamente es posible hacerlo. Tenemos el caso acá evidente, Ricardo. De todas maneras, pero creo que este es un gran golpe, Daniel. Creo que la fórmula o cómo ellos que funcionaban, cómo ellos operaban, era tremendamente poco claro que los iban a pillar, porque claro, mandaban una parte por terrestre, otro por mar, o sea, ellos dividían un poco cada uno de estos artículos para que no fuera uno solo y fueran sorprendidos tan rápidamente. Exactamente. Y además hay que dejar en claro también que eran parte de un núcleo familiar. Eran familiares de las personas, también personas naturales y jurídicas que estaban relacionadas entre sí, tanto familiar como comercialmente. ¿Hay una cotización de dinero de cuánto es esto, Daniel? Porque aquí hay mucha plata invertida. Sí, se está investigando. Se habla también de dónde provenían estas mercancías. Se hablaba de Oriente, no se especifica si era China solamente el origen de esta mercancía falsificada, pero también se está evaluando aún todavía respecto al origen y también el avalúo total de estas mercaderías. Bien, pues yo creo que es importante que esto se realice, esto se descubra, reitero, o sea, que hay una pérdida para el Estado cuando llegan estas cosas que no son tal vez originales, pero también pierde el Estado al no recibir los impuestos correspondientes por esto, y pierde las marcas originales también. Sí, son las primeras que también se encargan de presentar algún tipo de denuncia o reclamo ante la propiedad intelectual, que es lo que se está violando en este caso, Ricardo. Daniel, agradecerle por este contacto. Quedamos atentos a cualquier información que nos pueda entregar en el transcurso de la jornada y del día, porque usted es un hombre muy trabajador, está durante todo el día en el terreno y ahí estamos preparados para cualquier información que nos pueda dar. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias para Daniel Zunino, que también estaba recorriendo nuestra zona en el móvil de puranoticia.cl. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al plano policial, porque la Policía de Investigaciones detuvo a un ciudadano ecuatoriano que era buscado por incumplir una medida de expulsión vigente y que además es investigado por su presunta vinculación con un organismo criminal transnacional. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Policía Internacional. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La captura se concretó en el marco de diligencias orientadas a detectar a personas con situación migratoria irregular y posibles nexos con estructuras del crimen organizado que operan fuera del país. De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el detenido mantenía una resolución de expulsión vigente emitida por el Servicio Nacional de Migraciones. La investigación también apunta a establecer su eventual relación con la organización criminal ecuatoriana denominada Los Lagartos, una agrupación con presencia en la ciudad de Guayaquil. En particular, las indagatorias se centran en su posible vínculo con el brazo operativo y armado de esta estructura delictual, considerada de interés para las autoridades policiales de la región. Desde la Policía de Investigaciones destacaron que este procedimiento forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el control migratorio y combatir la presencia de organizaciones criminales transnacionales en territorio nacional. Vamos a ir al plano de la salud porque el Ministerio de Salud alertó sobre un aumento sostenido en la circulación del virus respiratorio sincicial. Esto en el marco de la campaña invierno 2026. La situación mantiene bajo vigilancia a la red asistencial, especialmente por el impacto que está teniendo esta enfermedad y que puede generar en niños pequeños. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. Durante el último reporte epidemiológico, las autoridades informaron que el virus respiratorio sincicial continúa incrementando su presencia entre los casos detectados a nivel nacional, ubicándose entre los agentes respiratorios con mayor circulación.
Según el Ministerio de Salud, los niños entre 1 y 4 años concentran la principal afectación por este virus, el que puede provocar cuadros graves que requieran hospitalización. Los resultados entregados por el Instituto de Salud Pública respecto al total de muestras para virus respiratorios que recibieron nos reporta un 47% de positividad, lo que es levemente superior a lo observado en la semana anterior. Ahora bien, esta positividad, ¿cómo se desagrega respecto a los agentes que están circulando principalmente en nuestro país? Podemos ver que el rinovirus aparece como el primer virus en circulación para esta semana epidemiológica con un 24,5%. Las autoridades explicaron además que actualmente circulan simultáneamente distintos virus respiratorios, una situación que aumenta las posibilidades de contagio y de desarrollar más de una infección durante la temporada. En segundo lugar, y muy cerquita proporcionalmente al rinovirus, aparece el virus respiratorio sincicial, con un 24,1% del total de las muestras positivas. Este resultado también es superior respecto al de la semana anterior y también da cuenta de cómo ha venido proporcionalmente semana a semana aumentando la participación del virus respiratorio sincicial en el total de los agentes de virus respiratorios que circulan en nuestro país. Pese al aumento de circulación viral, los indicadores generales muestran una disminución en las consultas de urgencia y hospitalizaciones por causas respiratorias respecto de la semana anterior. Desde el MinSal destacaron también las altas coberturas alcanzadas en la inmunización contra el virus respiratorio sincicial, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la disponibilidad de camas críticas pediátricas y de adultos en la red integrada de salud. Usted está en sintonía de Puranoticia.cl a esta hora, hora de noticias, noticiero central de Puranoticia.cl. El subsecretario del Interior Máximo Pavés y el presidente del Partido Republicano Arturo Esquella sostuvieron una reunión en La Moneda para abordar la agenda de seguridad impulsada por el gobierno. Tras el encuentro, ambos dieron señales de distensión luego de la controversia generada por la salida del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La cita entre ambos, Máximo Pavés, subsecretario del Interior, y Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, permitió abordar las iniciativas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo y coordinar el trabajo político que se va a desarrollar durante las próximas semanas. El encuentro se produjo después de las diferencias públicas surgidas entre ambas figuras a raíz de la situación que involucró al ex subsecretario Rodríguez y los resultados de sus exámenes toxicológicos. Tras la reunión, tanto Pavés como Esquella destacaron el tono cordial de la conversación y señalaron que existe disposición para continuar trabajando conjuntamente en las prioridades del gobierno. Desde el Partido Republicano valoraron la instancia y remarcaron la importancia de avanzar en las medidas destinadas a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, se expresó confianza en que la agenda de seguridad pueda generar amplios apoyos políticos, considerando la relevancia que el tema tiene para la ciudadanía y para el debate público nacional. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Nos vamos a La Moneda porque está a esta hora hablando el subsecretario del Interior Máximo Pavés. Escuchemos. Para poder combatir el crimen organizado y el terrorismo. Para el gobierno del presidente Kast, recuperar la cultura del orden y la seguridad es fundamental, ha sido fundamental desde el primer día y por lo tanto los esfuerzos para reorientar y repriorizar los esfuerzos del gobierno y centrarlos en materias de seguridad, en una dimensión operativa, en una dimensión legislativa y en una dimensión constitucional, van a ser los ejes de trabajo en torno a los cuales se va a rearticular legislativamente las tareas de gobierno en el Congreso Nacional. En este sentido, esta es una agenda que, como hemos señalado, tiene del orden de 30 iniciativas legislativas, algunas que están en tramitación actualmente, respecto a los cuales al gobierno les interesa retomar y hacer avanzar, como las reglas de uso de la fuerza. También otras iniciativas que se han ingresado recientemente al Congreso, como las condiciones salariales para carabineros, y también herramientas que se van a plasmar en nuevas iniciativas legislativas, como el aumento del plazo de flagrancia, la legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco
cuando se trate de policías que no se encuentran en labores de servicio estando uniformados, y también incorporar el agravamiento de delitos para quienes cometan estas iniciativas estando encapuchados. Además, se han anunciado 2 reformas constitucionales que lo que va a permitir es señalar, actualizar en nuestra Carta Fundamental, y que sea un consenso de nuestras bases de la institucionalidad, que la seguridad pública es un deber primordial para el Estado. En ese sentido también el ministro de Seguridad, a inicios de esta semana, dio cuenta de las cifras de seguridad, que dan cuenta de un 18% menos de víctimas de homicidio respecto de un año atrás, y donde se producen bajas respecto de este delito en Atacama, Arica y Parinacota, en la Araucanía, con porcentajes importantes. Lo mismo en relación con la disminución en torno a los secuestros, y también, por supuesto, lo que hemos señalado en materia de migración irregular. Por lo tanto, creemos que el reimpulso, que ha sido bien recibido por el mundo político y que nos permite reorientar y rearticular el despliegue del Ejecutivo en el Congreso, nos van a permitir avanzar con una agenda que, a juicio del Gobierno, concita transversalmente apoyo de todas las fuerzas políticas. Así es que la invitación que hace el Gobierno a que todas las iniciativas, que por supuesto van a ser discutidas en su mérito, puedan ser prontamente aprobadas, porque son un anhelo de todos los chilenos respecto del orden y respecto de la seguridad pública. Quisiera dar cuenta también de la situación que se produce o se está suscitando en el Paso de los Libertadores, producto del sistema frontal. El Paso de los Libertadores lleva cerrado desde el 15 de julio. Eso significa que el complejo integrado Cristo Redentor, que en el caso chileno tiene el Paso de los Libertadores, en el caso argentino el Paso Orcones, y el túnel Cristo Redentor ha estado cerrado, y a través de la coordinación de la Delegación Presidencial de los Andes se ha podido despejar el lado chileno. Sin embargo, no es posible aún restablecer el tránsito internacional, producto de que en el lado argentino el despeje de la nieve ha sido más lento. A través de la Unidad de Paso Fronterizo del Ministerio del Interior y a través de una coordinación del Delegado Presidencial Regional de la región de Valparaíso y también la Delegación Presidencial Provincial de los Andes, se ha ofrecido ayuda para poder contribuir a las labores de despeje del lado argentino, que impiden que se pueda restablecer el tránsito internacional. Como dije, por el lado chileno las tareas de despeje están concluidas, pero falta todavía el lado argentino, y nos hemos puesto a disposición del gobierno de dicho país para poder ayudar en las tareas de despeje. Solamente sobre este tema precisar de que haya habido una coordinación para poder reactivar el centro de esquí Portillo, fundamental en esta época para la economía de la región de Valparaíso y también para la economía del país, producto de lo que significa la apertura de centros de esquí a turistas extranjeros. Se ha ido generando para los días de mañana y pasado mañana, para el 8 y el 9 de agosto, tránsito controlado para quienes tengan reservas con alojamiento en el centro de esquí. Esto es muy importante porque también con la Subsecretaría de Turismo hemos estado en coordinaciones para poder reactivar ese centro de esquí. Quisiera también, finalmente y sin perjuicio de sus preguntas, dar cuenta que en los últimos días han habido sucesivos decretos de parte del Ministerio de Agricultura para decretar emergencia agrícola en la zona de Los Ríos, en la zona de Ñuble y en la región de la Araucanía. El 6 de agosto se decretó emergencia agrícola en la región de Los Ríos, el 6 de agosto en la región de Ñuble y el 5 de agosto en la región de la Araucanía, regiones que han visto especialmente afectado este sector productivo con ocasiones del sistema frontal. En ese sentido, este decreto de emergencia agrícola, que ya se había decretado para las regiones de Atacama, Valparaíso y Coquimbo, nos van a permitir agilizar la disponibilidad de recursos en materia agrícola, fundamentalmente ayuda, forraje para los animales que están sufriendo
por las inclemencias del sistema frontal y también, por supuesto, otro tipo de ayudas y subsidios que son importantes para este sector productivo, que es muy importante en las zonas afectadas por el sistema frontal. Nosotros por ahora no tenemos novedades respecto de nuevas precipitaciones. Recordemos que el Senapred y la Dirección Meteorológica de Chile cada 5 días va haciendo los pronósticos y por ahora en los próximos días solo se prevén algunas precipitaciones en la zona de la precordillera, donde van a haber además muy bajas temperaturas, lo que nos permite al menos asegurar una isoterma baja y evitar las altas crecidas de los ríos. Las autoridades siguen trabajando en labores de despeje, fundamentalmente en aquellas comunas en las cuales todavía sigue habiendo alto caudal de ríos. Sin embargo, producto de la cesación de precipitaciones, se han podido ir avanzando en las labores de despeje. Quedo atento, no sin antes señalar que para el Ejecutivo esta fue una semana de noticias positivas y que la cadena del Presidente de la República nos permite reimpulsar y reorientar la prioridad de la acción del Gobierno en el marco del orden y la seguridad pública. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Estábamos escuchando ahí a Máximo Pavés, ministro subrogante del Interior, que nos señalaba además que ya en el sector fronterizo de los Libertadores está habilitado el tránsito, solamente ahora el problema que queda es poder liberar toda la nieve que está por el lado argentino y se pusieron a disposición de las autoridades trasandinas para poder apoyar también en el despeje de la ruta y que los camiones que están parados tanto en el lado argentino como chileno puedan desarrollar su ruta hacia los destinos que ya tenían programados. Así que información importante que nos entregaba el ministro subrogante del Interior, Máximo Pavés, y que es que ya el sector de cordillerano de nuestro país está liberado, solamente ahora falta el paso hacia Argentina. Vamos a otra información porque... vamos a tanda, vamos a hacer un alto comercial y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees, nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. PDI detiene a administrador de supermercado acusado de violación y abuso sexual reiterado contra trabajadora en el puerto de San Antonio. Chiara Marchesi apunta a liderar republicanos en Valparaíso. Soy la persona más preparada para ser presidenta del partido. Gobierno presenta detalles de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Contiene reforma constitucional y 28 proyectos. OS7 desarticula organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el puerto de San Antonio. Diputada Sandra Parisi propone declarar feriado el 17 de septiembre para extender las fiestas patrias. IPC anota variación de un 0,1% en julio, contenido por la baja en los combustibles. Biministro Mas destaca el IPC del 0,1% en julio y asegura que la economía avanza hacia la estabilidad. Municipio de Viña del Mar desplegó labores para apoyar a familias afectadas por incendio, esto en edificio de Glorias Navales. Reabren proceso de ficha FIBE para catastrar hogares pendientes tras los temporales en Valparaíso. Dirección del Trabajo llama a empleadores a reforzar medidas de prevención ante circulación del virus ANTA. Vamos al detalle de las informaciones para profundizar
en que el IPC registró una variación de un 0,1% durante el pasado mes de julio, mientras la inflación anual llegó a un 3,5%. Vamos a conversar con Boris Pastén, él es director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello. Tras la variación, la fuerte caída de los combustibles, esto ayudó a contener el indicador, aunque alimentos, electricidad y otros servicios continúan aumentando. ¿Cómo está, Boris? Buenas tardes. Bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Boris, ¿cómo interpreta el IPC de un 0,1% que se registró en el mes de julio? ¿Es una buena señal para nuestra economía? Hasta el momento es una buena señal, básicamente porque veníamos de meses complejos producto de las consecuencias del conflicto de Estados Unidos con Irán. Por eso lo es algo positivo. Lo que sí hay que mirar con cautela las cifras, porque si bien la cifra fue bastante baja, pero en línea con lo esperado, la parte de alimentos y también lo que es vivienda aumentó, y de hecho la parte de alimentos lleva 2 meses consecutivos en alza, de 0,7 y 0,8% respectivamente. Así que si bien por un lado es algo positivo dado lo que había ocurrido los meses pasados, también hay que estar bien pendiente con lo que está ocurriendo, especialmente en estos dos sectores que son sectores que son relevantes para el bolsillo de la gente común. Boris, la inflación anual se ubicó en un 3,5%, digo. ¿Estamos efectivamente cerca de recuperar una estabilidad de precios? ¿Estamos ahí al límite o queda mucho todavía? Yo creo que lo que nos muestra estos 2 meses es que estamos cerca de llegar a esa meta, siempre y cuando el contexto internacional nos acompañe. Hace un par de semanas nos sentíamos muy tranquilos por el conflicto, el cese entre lo que es Estados Unidos y Irán, pero vimos también que cuando ocurre un pequeño problema al mercado, este precio internacional, en este caso del Brent, subió cerca del 10% en tan solo un día. Así que si bien es cierto, tenemos cierta tranquilidad de que vamos a llegar a la meta, todavía tenemos que estar cautos con lo que está ocurriendo internacionalmente, tanto también por los aranceles, ¿cierto? Los conflictos, etcétera. Conversamos con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad de Andrés Bello. Boris, la benzina, la gasolina, cayó en un 8,5% y el diésel en un 13,5%. ¿Cuánto influyó esta disminución para mantener bajo el IPC del mes de julio? Sí, en general fue importante, pero no tanto. De hecho, lo más relevante de esta baja fue el transporte, que aportó cerca de 0,5 puntos porcentuales en la caída de inflación. La parte de directamente no fue tanto, pero indirectamente sí a través del transporte. Cerca de 0,1% solamente fue lo que influyó en la caída o en este IPC tan bajo en lo que es combustible en general. Las bajas de combustibles deberán o deberían ya comenzar a reflejarse también en menores costos de transporte y precios de otros productos, aunque transporte fue el que también colaboró bastante. Sí, lo que esperamos es que si se mantienen los precios internacionales de hoy en día, estamos cerca de $82 el barril del Brent, los futuros hoy en día. Recordemos que hay cierto rezago, ya que dependemos no solamente de este precio, sino también del precio de refinación y también del precio del dólar. Entonces, en la medida de que el dólar siga bajando, hoy tenemos un precio del dólar bajo gracias al alza del cobre, especialmente lo que ocurrió ayer y antes de ayer. Pero hace una semana el dólar estaba cerca de 940 pesos. Entonces, si queremos que se mantenga esta senda, ¿cierto?, en la caída de los combustibles, necesitamos que tanto los precios de refinación internacionales como el precio del dólar se sigan manteniendo a la baja, por un lado. ¿Qué tendríamos que hacer, Boris, para que esto del IPC, porque un 0,1% podemos estar un poco contentos, pero no para felices, ¿no? Porque un 0,1% ya es una cifra positiva, pero no podemos decir yuju, ¿no? No, primero también porque significa que la economía está enfriada. Entonces esto quiere decir también de que no estamos produciendo, no estamos consumiendo, así que también no son solamente noticias positivas. Significa que la economía se está enfriando, por lo tanto, si bien es cierto, para el bolsillo tener bajos precios es conveniente, también significa cierto que no estamos produciendo y por lo tanto no hay inversión, no hay empleo.
Claro, los combustibles han sido de verdad importantes en esta baja, en este sube, qué sé yo. Hubo una baja potencial en marzo de los 500 pesos por litro de combustible, después nos bajaron 100, después nos subieron 30. La baja y subida de los combustibles debería también comenzar a reflejarse un poco en los menores costos de transporte y precios de otros productos. Lo que ocurre es lo siguiente, el conflicto en sí no solamente nos perjudicó por la parte de los combustibles, sino también, por ejemplo, en los fertilizantes. Entonces, hay cierto rezago. ¿Por qué? Porque como todo viene desde afuera, para que empiece a mostrarse en los precios locales, tiene que ocurrir cierto tiempo. Es decir, si bien ahora tenemos una baja, deberíamos sentir una baja mayor el próximo mes, al menos en la parte de alimentos y en la parte de combustibles. Por ejemplo, nosotros estábamos teniendo un precio internacional de los fertilizantes un 20% mayor de lo que era normalmente, pero gracias a que se contuvo la cosecha y también gracias a los stock de reserva que tenían los agricultores, nos vimos, ¿cierto?, una fuerte alza en los precios de los alimentos. También nos vimos favorecidos por eso. Y por el lado del combustible, nosotros lo que vemos es el precio del crudo, que está internacionalmente bajo. Entonces, el precio del crudo tiene que pasar por el costo de transporte, por el dólar, y recién ahí llega a ENAP, donde se refina y después pasa a las bombas de benzina. Entonces todo ese proceso demora. Entonces a veces lo que estamos viendo ahora simplemente son resultados rezagados de cosas que habían ocurrido antes. Entonces lo que yo proyectaría en los próximos 2 meses es que continuemos con baja. Claro, como tú señalas, muy bien, bajaron los combustibles y todo lo demás, pero también aquí la economía familiar también se resiente un poco. El 0,1% refleja lo que las familias están gastando en este momento de sus bolsillos. Sí, esa es una buena manera de mirarlo. Cuando estamos en una economía fría, lo que ocurre es que la inflación no sube, dado que no hay consumo. Ese es uno de los motivos por el cual, cierto, tenemos una economía menos dinámica. Entonces, lo que tú dices es cierto. Dado de que las familias no tienen ingresos suficientes, dado los altos costos que tuvieron que verse sometidos en los meses previos, está generando cierto menos dinamismo en la economía y por lo tanto menor consumo, que a su vez implica menos crecimiento. De hecho, por eso también vimos IMASEC tan negativo en los meses pasados. Estamos conversando con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello, a través de puranoticia.cl. Boris, ¿qué productos o servicios siguen representando hoy la mayor presión para el presupuesto de los hogares? Sí, en general lo que está ocurriendo ahora es, primero, los combustibles, que hay bastante alto, pero que ahora ya se está estabilizando. Por otro lado, cuando nos referimos a la vivienda, los precios del arriendo están muy altos, los precios de los gastos comunes también han subido mucho este último tiempo. También alimentos como el pan, que si bien es cierto han estado con una alta volatilidad, también son elementos de la canasta que influyen mucho en el presupuesto familiar. Yo te diría que ese grupo, alimentos como el pan, algunas frutas, precios de arriendo, los precios de los gastos comunes y los precios de los combustibles. Ese diría que es el conjunto más fuerte de nuestros gastos. Boris, una inflación anual de un 3,5%, ¿se abre espacio para nuevas bajas en las tasas de interés? ¿Y qué efecto tendría esto para las personas comunes y corrientes, para las familias, por ejemplo? Cuando el Banco Central decide modificar la tasa de política monetaria, no solamente se fija en el IPC, también se fija en el IPC subyacente o sin el componente volátil. En el IPC subyacente el valor fue más alto, de hecho, que el de hoy. El IPC de hoy fue 0,1%, el subyacente fue cerca del 0,7%. Entonces, eso sumado a la incertidumbre por parte del conflicto entre Irán y Estados Unidos, y además por lo que va a hacer la Fed o lo que va a hacer Estados Unidos con tasas de política monetaria, yo creo que lo que va a ocurrir es que la tasa de política monetaria no se va a modificar todavía en la próxima reunión. Va a seguir estando con cautela el Banco Central con respecto a lo que pasa internacionalmente. Y en caso que se llegase a bajar la tasa de política monetaria, que ocurriría cuando la inflación subyacente esté controlada por un par de meses más, lo que implicaría es, como la tasa de referencia es más baja, significa que los demás bancos van a tomar esa referencia
y van a ajustar sus propias tasas, por lo cual los créditos de consumo, los créditos hipotecarios deberían bajar de precio y ese es el canal más directo en el cual se ven beneficiados las personas. Boris, finalmente, ¿hay riesgos que puedan cambiar esta tendencia que está como al alivio, tú dices, enfriando la economía? Los problemas internacionales que a nosotros nos han afectado este último tiempo todavía están ahí presentes. Por ejemplo, ya sabemos lo de la guerra de Rusia-Ucrania, que nos afectó hace un año atrás. Ahí nos afecta principalmente el trigo. El trigo es un insumo relevante para el pan y mientras los precios internacionales continúen altos en ese aspecto, o si produzca un shock que lo aumente, puede significar unas alzas futuras. Por otro lado, los fertilizantes, los combustibles, siempre y cuando los conflictos, ¿cierto?, empiecen a escalar nuevamente, podría significar nuevos posibles shocks que podrían generar problemáticas para la economía. Pero como yo estoy viendo ahora el panorama, esto ya está más estable, así que yo diría que al menos en este par de meses deberíamos continuar con IPC cercano entre el 0,05%, por lo cual no veo esta problemática por ahora, al menos en el corto plazo. Queremos agradecerte, Boris, por estos minutos y por dejarnos clarito algunos de los temas que tal vez para la gente común y corriente como nosotros no son tan transversales ni tan transparentes como para poderlo conversar en la mesa familiar. Ya, muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad de Andrés Bello, estaba conversando con Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Vamos a continuar con otras informaciones. El ministro del Interior subrogante Máximo Pavés descartó una eventual reincorporación al gobierno del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, luego de que éste asegurara haber obtenido resultados negativos en distintos test de droga realizados de manera particular. Pavés sostuvo que el Ejecutivo considera cerrado este episodio y recalcó que la decisión adoptada anteriormente no será revisada. En materia de seguridad, la autoridad respaldó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad pública en el marco del nuevo estado de excepción impulsado por el gobierno. El ministro subrogante explicó que el propósito es que los militares complementen el trabajo de la policía frente al aumento de los delitos violentos sin reemplazar sus funciones ni modificar el rol principal que tiene en la defensa nacional. Pavés también se refirió a los requerimientos de la oposición contra la mega reforma ante el Tribunal Constitucional y señaló que el gobierno esperará la resolución del organismo y respetará el fallo que finalmente se adopte. La diputada Chiara Marchesi competirá este sábado por la presidencia regional del Partido Republicano en Valparaíso, enfrentando a la lista encabezada por el abogado Raimundo Palamara. La parlamentaria defendió su candidatura y aseguró que la colectividad atraviesa un momento clave para la llegada de José Antonio Kast a la moneda, por lo que, a su juicio, la nueva directiva debe trabajar estrechamente con el gobierno. Marchesi también respondió a los cuestionamientos por el doble rol que asumiría como diputada y eventual presidenta regional del partido, asegurando que ambas funciones son compatibles y pueden contribuir al fortalecimiento de la organización. En medio de la competencia interna, llamó además a dejar atrás las disputas dentro de los republicanos y sostuvo que el partido debe concentrarse en fortalecer nuevos liderazgos y también ampliar su base de militantes. A continuación vamos a revisar la entrevista realizada en Pura Noticia Matinal a la diputada Chiara Marchesi respecto de su candidatura a la presidencia del Partido Republicano en la región. Escuchemos. Al final, solo en 7 años logramos llegar a la presidencia de la República. O sea, nos demoramos lo que a otras colectividades les toma décadas. Pero eso significa que tenemos que seguir creciendo, seguir fortaleciendo liderazgos en la región. Y necesitamos una directiva que trabaje codo a codo con el gobierno. Por eso me tiré a la piscina y por eso voy a ser presidente del partido aquí en nuestra región del Paraíso. Pero usted habla de un solo equipo, pero en Republicano en la región, diputada, tenemos 2 equipos. Los que están con los Marchesi y los que están contra los Marchesi. Eso es así, es un hecho, ¿no? Mira, es que no quiero ser tan personalista de decirte que sí. Aquí, mira, ¿cómo yo veo la cosa? Yo soy fundadora del Partido Republicano. Y gracias a Dios saqué primera mayoría en la región.
¿Qué significa eso? Que para mí no solamente en la región, permita quitarle un poco, porque usted también es una de las más votadas del país. Ah, ya, muchas gracias, Coque. Entonces, dicho eso, lo que yo quiero decir es que para mí lo más fácil sería dedicarme simplemente a mi labor como diputada y trabajar para mí. ¿Bien? Que los buenos resultados que hemos obtenido como republicanos, porque de hecho en la lista, las 5 personas que competimos, tenemos 3 mujeres muy power. Está la Elsa Bueno, Core Varga, que sacó primera mayoría regional también como Core. Está Paulina Yáñez, siendo republicana, sacó primera mayoría en Valparaíso. Le ganó a todos los candidatos de izquierda en Valparaíso. Es una mujer muy power. Entonces, ¿en qué sintonía estamos nosotras? Principalmente que, además de ser candidata a la directiva, somos autoridades electas en la región. En que todo el trabajo que hacemos no puede ser para nosotras, tiene que ser para el partido. ¿Por qué? Porque nosotras somos conscientes de que los buenos resultados fue porque el sello republicano estaba a la alza. Si yo hubiese sido candidata por otra lista, probablemente hubiese ganado, pero en ningún caso hubiese sido primera mayoría regional. Yo soy súper consciente que el buen resultado en primera instancia fue gracias al presidente Kast, porque él confió en mí. Y la gente que confió en él, confió por lo tanto también en los candidatos al Congreso que él estaba apoyando. Entonces, teniendo ese análisis, ¿cierto?, de la situación, es que, claro, yo puedo decir, para mí lo más fácil es enfocarme en mi reelección, que probablemente soy la autoridad republicana con la reelección más asegurada. Uno nunca tiene nada asegurado en la vida, en política de la noche a la mañana la situación cambia drásticamente, pero insisto, yo me podría enfocar en mí, ¿cierto? Pero creo que sería muy egoísta de mi parte. ¿Por qué? Porque al final yo sé que si yo llegué al Congreso fue gracias a muchos republicanos que trabajaron es egoísta, Kiara, porque estamos con Kiara Varquesi, diputada, ¿cierto? Tenemos elecciones este sábado en el Partido Republicano, porque la otra lista, ¿cierto? Palamara dice, a ver, la diputada fue electa para ser diputada, que se preocupe de ser diputada. Nosotros tenemos más tiempo para dedicarnos, ¿cierto?, a dirigir el partido localmente. ¿Y no será mejor, a lo mejor, de hacer sus lados y justamente dejar que estos militantes que hoy día no tienen un cargo de elección popular y a lo mejor tienen más tiempo, que dirijan el partido localmente? Mira, yo creo que todos somos súper conscientes de que las mujeres tenemos una habilidad especial para caminar y comer chicle al mismo tiempo. ¿Bien? O sea, todos trabajamos. No está discriminando, decir Kiara, que tenemos, a los hombres. Perdón, Coque, pero es que es verdad. Decir que todos trabajamos, todos los militantes tienen su trabajo, ¿cierto? Son militantes, tienen su familia. Entonces, decir que porque uno tiene tal o cual pega, no puede estar en la directiva, la verdad es que no tiene ningún sentido. Y ojo, que para mí, el trabajo como diputada y el trabajo desde el mañana, ¿cierto?, siendo presidente del partido en la región, son dos cosas que convergen totalmente. Porque al final, ¿yo qué he hecho durante estos años? Yo me he preocupado de potenciar a la militancia, de tener un rol activo, ¿cierto?, en que el partido siga creciendo, porque hemos crecido mucho en estos años, no nos podemos conformar con administrar lo que hemos construido hasta el día de hoy. El Partido Republicano tiene que ser el corazón del gobierno si tenemos al presidente de la República. Entonces, una directiva que no tenga cercanía con el gobierno, la verdad es que estaría totalmente subutilizada. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, ¿Usted dice que usted tiene más cercanía con el presidente que, por ejemplo, Palamara? Pero obvio que sí, si soy diputada. Soy fundadora del Partido Republicano y yo no me refiero a la otra lista. Yo creo que objetivamente yo soy la persona más preparada para ser presidente del partido en la región del Paraíso. O sea, y lo digo súper objetivamente, yo creo que soy la mejor persona para ser presidente del partido en la región del Paraíso. Insisto, yo me podría conformar simplemente... Pero es mejor solamente porque es la que sacó más votos, porque la que tiene primera mayoría. O sea, bajo ese criterio, o sea, un militante, cierto, que nunca ha sido candidato, nunca va a poder participar con una persona que está dentro de los electos, entonces. Es que esta directiva va a ser la directiva que va a estar en paralelo al gobierno del presidente Kast. No es cualquier directiva. Es una directiva muy especial. Y ojo que yo he venido haciendo un trabajo de fortalecer liderazgos locales desde hace muchos años. Tenemos los cursos de formación política con el profesor Gonzalo Rojas hace mucho tiempo, tanto para jóvenes como para adultos, en Viña del Mar, en San Felipe, me encantaría que sean más lugares. Con la oficina en terreno hemos hecho un trabajo que lo que es realmente la política, ayudar a solucionar problemas en las juntas de vecinos, en las poblaciones, realmente ayudando a solucionar problemas en la calle donde se necesita.
y hemos estado haciendo un montón de proyectos, ¿cierto? Pero hay una crítica, ¿cierto? También a su estilo de trabajo, que es el Piño Marchesi. Como que o están con usted, o están con los Marchesi, están con usted, o están contra usted. O sea, usted o los abraza o los deja fuera. ¿Están así? No, yo soy corazón de abuelita. ¿Verdad? Yo creo que esto es muy visto desde fuera. Porque de hecho, muchas veces he apoyado a personas, y muchos militantes son conscientes que no son para nada cercanos a mí, a muchos, pero que sé que tienen buenos liderazgos. O sea, al final hay que ser objetivo en la vida. Las cosas no pueden funcionar por cercanías. Y de hecho, y el objetivo también es salir de esa lógica absurda de competencia interna, porque cuando nosotros peleamos dentro de un partido, si nosotros peleamos como republicanos, lo único que se fortalecen son los de la izquierda ideológica. Bien, ahí estábamos escuchando a Chiara Marchesi, que este domingo tiene también un paso importante en el Partido Republicano. Vamos a ver, seguramente ya vamos a tener la información el día lunes de quién va a ser presidente o presidenta del Partido Republicano en la región. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. En el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a las informaciones. La Cámara Nacional de Comercio y el Servicio de Impuestos Internos presentaron la plataforma Sin Fachadas, una herramienta destinada a recibir denuncias sobre establecimientos que generen sospechas de irregularidades en su funcionamiento. La iniciativa busca fortalecer la fiscalización y también apoyar el combate de las economías ilícitas. Hay más detalles en el siguiente informe. La plataforma permitirá que ciudadanos y funcionarios municipales entreguen antecedentes de manera anónima y segura, información que será derivada directamente al Servicio de Impuestos Internos para su evaluación. El lanzamiento fue encabezado por representantes de la Cámara Nacional de Comercio y del Servicio de Impuestos Internos, junto a alcaldes de distintas comunas que han impulsado acciones para reforzar la fiscalización en sectores comerciales. Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados de una encuesta sobre percepción ciudadana respecto de negocios cuyo funcionamiento genera dudas o sospechas. El estudio mostró que una parte importante de los consultados afirma haber observado este tipo de establecimientos y considera que su presencia ha aumentado durante el último año. Desde las entidades impulsoras recalcaron que estas percepciones no constituyen pruebas de actividades ilícitas, pero sostuvieron que la nueva herramienta permitirá canalizar antecedentes hacia las instituciones competentes para su análisis y eventual fiscalización. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para 56 imputados por presunta participación en una asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Entre los acusados se encuentra una funcionaria de Carabineros y un integrante del Ejército. Además, 2 personas quedaron con arresto domiciliario total y un menor de edad con arresto domiciliario nocturno. De acuerdo con la Fiscalía, la organización no operaba al menos desde el mes de octubre del año 2024 y utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp para coordinar la fabricación, comercialización y distribución de armas y piezas elaboradas mediante impresión 3D. La banda habría contado con roles definidos, entre ellos administradores de grupos, fabricantes, armeros, comercializadores y encargados de aspectos logísticos y financieros. Parte de las operaciones se realizaba mediante encomiendas enviadas a distintas zonas del país. La investigación incluyó agentes encubiertos, seguimientos e interceptaciones de envíos y culminó con allanamientos simultáneos en distintos puntos de nuestro país. El tribunal fijó 120 días de plazo para el desarrollo de esta investigación. 3 personas fueron detenidas en la comuna de Lo Prado durante un procedimiento realizado por Carabineros en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente. La diligencia permitió sacar de circulación más de 1 kilo de droga y también desarticular un punto de investigación de tráfico de sustancias ilícitas. Hay más detalles.
El operativo fue desarrollado por personal de la sección de investigación policial de la comisaría de Loprado tras una investigación que permitió reunir antecedentes sobre actividades vinculadas al microtráfico. Con una orden judicial, los funcionarios ingresaron a un inmueble ubicado en el sector de Yendegaya con Isla Darwin, donde concretaron la detención de 2 mujeres y un hombre. Durante la intervención, una de las imputadas fue sorprendida intentando eliminar parte de la droga a través del sistema de alcantarillado de la vivienda. Las diligencias permitieron incautar cocaína y pasta base en distintas presentaciones, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que van a ser incorporados a la investigación. Los 3 detenidos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención, mientras continúan las indagatorias para establecer la magnitud de la actividad ilícita desarrollada en el inmueble. Tenemos más informaciones del plano policial. 3 personas fueron detenidas en la comuna de Loprado durante un procedimiento realizado por Carabineros, esto en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente. La diligencia permitió sacar de circulación 1 kilo de droga y también desarticular un punto investigado por tráfico de sustancias ilícitas. Hay más informaciones. En una decisión unánime, la segunda sala del tribunal descartó que existiera una actuación ilegal o arbitraria por parte de Gendarmería al ordenar el cambio de recinto penitenciario. La resolución establece que la institución actuó dentro de las facultades que le entrega la ley y que la medida fue adoptada sobre la base de antecedentes vinculados a la seguridad y gobernabilidad penitenciaria. Estamos hablando del condenado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín, Luis Tranamil, quien buscaba revertir su traslado desde el penal de Temuco al centro penitenciario del Biobío. Durante la revisión del caso, la Corte consideró los argumentos relacionados con el arraigo familiar del condenado y las actividades laborales y de capacitación que desarrollaba mientras permanecía recluido en Temuco. Sin embargo, los ministros concluyeron que esos antecedentes no son suficientes para desvirtuar las razones de seguridad invocadas por Gendarmería para justificar el traslado. De esta forma, el tribunal confirmó la legalidad de la medida y rechazó la acción constitucional, manteniendo a Luis Tranamil en el centro penitenciario del Biobío, donde cumple condena por el homicidio del funcionario policial y otros delitos asociados al mismo hecho. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. El presidente Kast aborda propuesta que busca suspender la ley Karim. Todo tipo de legislación se puede perfeccionar, dijo. Tras sostener una reunión bilateral con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el presidente José Antonio Kast abordó la idea de un grupo de parlamentarios de derecha sobre suspender por 5 años la ley Karim, aludiendo a supuestas falencias en su implementación. La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Nacional Libertario, Eric Groch, Paulina Muñoz, Cristóbal Oturrejea, a través de Álvaro Jofré, el congresista del Partido Republicano Diego Vergara y también el independiente Daniel Valenzuela de la bancada de Renovación Nacional. Desde Colombia, el jefe de Estado enfatizó que lo que hemos señalado de manera reiterada en todo tipo de legislación es que las leyes se pueden perfeccionar. El exdiputado Joaquín Lavín León dejó este jueves el anexo penitenciario Capital Llaver, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva que cumplía desde mayo pasado. La exautoridad continuará su proceso judicial bajo arresto domiciliario total. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La salida del recinto penal del exdiputado Joaquín Lavín León se produjo durante la tarde de este jueves y estuvo marcada por la presencia de su esposa, Katy Barriga, que lo acompañó tras concretarse el cambio de medida cautelar. La decisión fue adoptada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió los argumentos presentados por la defensa del exparlamentario. Con ello, el tribunal revocó la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que había mantenido la prisión preventiva durante una revisión realizada a comienzos de semana. La defensa sostuvo que ya no se cumplían los requisitos necesarios para justificar la medida más gravosa, argumentando que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Nosotros hemos sostenido desde siempre, incluso la audiencia de formalización, que fue en mayo, que existen otras medidas cautelares, desde el arresto domiciliario total o nocturno,
uno, digamos, que permiten garantizar los fines, que son, uno, que la persona no vaya a volver a delinquir, cometer los mismos delitos, que no se sustraiga de la acción de la justicia y que obviamente no vaya a entorpecer la investigación. De esta forma, Joaquín Lavín León cumplirá arresto domiciliario total en su vivienda de la comuna de Peñaflor, mientras continúa la investigación por los delitos que le fueron imputados por el Ministerio Público. Vamos a otro tema, porque el Ministerio de Hacienda anunció la creación del Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros, iniciativa presentada en sesión del Comité Público-Privado de Exportación de Servicios. Esto en el marco de la agenda que reimpulsó también la economía nacional y también del fortalecimiento del mercado de capitales. Al respecto, el ministro Jorge Quirós destacó que hoy este rubro genera más de 3.000 millones de dólares en exportaciones y del orden de 30.000 a 40.000 empleos. Ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años, dijo, y podríamos generar unos 50.000 empleos adicionales. Es un sector que queremos que sea segundo exportador después del cobre. El grupo trabajará de manera prioritaria en desarrollar servicios de gestión patrimonial y también administración de inversiones para clientes no residentes en Chile, que busca acceso ágil a mercados globales con altos estándares de seguridad y costos competitivos. Hacienda destacó además que este esfuerzo busca fortalecer un sector que hoy emplea a profesionales chilenos en áreas como gestión de inversiones, cumplimiento normativo y además tecnología financiera, cuyo crecimiento como exportador de servicios contribuye a dinamizar la economía y generar más y mejores empleos para las familias chilenas. Según Hacienda, Chile cuenta con una plaza financiera con estándares de calidad reconocidos cuyos servicios hoy se destinan casi exclusivamente a clientes domiciliados en el país, conforme al marco regulatorio vigente aplicable a corredoras de bolsa, a administradoras generales de fondos e instituciones también financieras. Esta condición abre una oportunidad para que el país proyecte estas capacidades hacia el exterior y se posesione como un actor relevante e importante en la exportación de servicios financieros a nivel regional. Vamos a revisar unas informaciones que son importantes, como las que Irán vuelve a cuestionar la estrategia diplomática de Donald Trump. Pakistán intensifica sus operaciones contra grupos separatistas y la UNICEF alerta que la violencia en Gaza sigue cobrando vidas de menores, pese al alto al fuego. Vamos a revisar las principales informaciones internacionales en la voz de Carmen Paz González. Adelante. Hola, ¿cómo están? Vamos de inmediato a revisar noticias del ámbito internacional. Lo hacemos, como siempre, a través de puranoticia.cl. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, criticó duramente la estrategia de Estados Unidos para abordar el conflicto en Medio Oriente y está acusando a la administración de Donald Trump de mantener una diplomacia teatral en bucle. El dirigente iraní cuestionó que Washington anuncie posibles ataques de gran escala y poco después asegure que existen contactos para negociar una salida al conflicto. Según Khalibaf, las amenazas, las promesas incumplidas y las informaciones contradictorias forman parte de una estrategia que, a juicio de Teherán, ha fracasado y solo está aumentando la desconfianza entre ambas partes. Sus declaraciones responden directamente al discurso de Donald Trump, quien durante la última semana ha sostenido que Irán busca negociar con Estados Unidos, mientras las autoridades iraníes niegan que exista un proceso formal de diálogo directo. Khalibaf llamó a Washington a reconocer los hechos y cumplir sus compromisos, asegurando que Teherán no necesita nuevas demostraciones de fuerza ni anuncios que posteriormente sean modificados. La tensión se mantiene elevada mientras Estados Unidos insiste en que su principal objetivo es impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y la República Islámica causa a Washington indignación y los acusa de utilizar la presión militar como instrumento de negociación. Y mientras continúa este intercambio de acusaciones en Medio Oriente, en Asia Central, Pakistán informó nuevos operativos contra organizaciones separatistas que están operando en el oeste del país.
Claro, porque el ejército de Pakistán informó que abatió a 12 presuntos integrantes de grupos separatistas durante 2 operaciones que se realizaron en la provincia de Baluchistán, una de las zonas más inestables del país. Los operativos se desarrollaron en los distritos de Huachuk y Masrung, y según las autoridades fueron ejecutados a partir de información de inteligencia. Islamabad identifica a estos grupos bajo una denominación utilizada para vincularlos con India y acusa a Nueva Delhi de entregar apoyo a organizaciones separatistas que buscan debilitar al Estado pakistaní. Entre ellas está el Ejército de Liberación de Baluchistán, que es una organización que está reclamando una mayor autonomía para la región y que además durante los últimos años ha protagonizado ataques contra fuerzas de seguridad e infraestructura. El gobierno pakistaní sostiene que va a continuar profundizando su campaña antiterrorista en la zona, mientras las autoridades militares mantienen operaciones para localizar escondites, armamento y también redes logísticas de estas organizaciones. Baluchistán sigue siendo una de las regiones más complejas de Pakistán debido a los movimientos separatistas, la pobreza y también las tensiones vinculadas a recursos naturales y corredores estratégicos. Y desde Pakistán vamos a regresar a Medio Oriente, donde Naciones Unidas está advirtiendo que el alto al fuego en Gaza todavía no se traduce en seguridad para los niños, niñas y adolescentes. Claro, la UNICEF advirtió que cientos de niños, niñas y adolescentes han muerto en la franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamás, y alertó que la violencia sigue afectando de manera especialmente grave a los menores. El organismo de Naciones Unidas sostuvo que los acuerdos alcanzados deben traducirse en acciones concretas para proteger a la población infantil y garantizar que disminuyan efectivamente los ataques. UNICEF también valoró los avances anunciados para implementar nuevas etapas del plan destinado a poner fin a las hostilidades y aumentar el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, también recuerdan que numerosos niños heridos siguen esperando atención médica y que muchas familias continúan sin acceso adecuado a alimentos, agua potable, a educación y también servicios sanitarios. El organismo pidió a todas las partes respetar el derecho internacional humanitario y facilitar un acceso seguro y sin trabas para las organizaciones que están trabajando en terreno. La advertencia se produce mientras continúan las negociaciones para implementar las próximas fases del alto al fuego y definir un nuevo esquema de seguridad, reconstrucción y gobernanza para Gaza. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales con esta información, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, las operaciones militares en Pakistán y la situación humanitaria en Gaza van a seguir marcando la agenda internacional durante las próximas horas, en un escenario donde la seguridad y la protección de civiles continúan siendo los principales desafíos. Ahí estaba la voz de Carmen Bas González entregándonos todo el pantallazo de las informaciones internacionales. Ingresamos al mundo del deporte, específicamente a deporte y policial, podríamos decir, porque abrimos este bloque con preocupación por Nelson Tapia, quien protagonizó un grave accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes, esto en la ruta 5 Sur, en la región del Maule. El ex arquero de la selección chilena, de 59 años, resultó con lesiones graves y debió ser trasladado hasta un centro asistencial, aunque se encuentra fuera de riesgo vital. Según informó Carabineros, Tapia perdió el control del vehículo que conducía, esto en el kilómetro 332, e impactó contra las barreras de contención. La Fiscalía investiga las circunstancias del accidente luego que surgieran antecedentes que apuntan a una presunta conducción en estado de ebriedad. Y de la preocupación del estado de Nelson Tapia, pasamos ahora a una noticia positiva para el deporte regional. San Felipe y los Andes son parte de las sedes del Mundial Sub-17 de voleibol femenino. Esto por primera vez se disputa en nuestro país. Chile dio inicio al Mundial Sub-17 de voleibol femenino, torneo que reúne a 24 selecciones y que por primera vez tiene al país como anfitrión. La competencia se desarrolla entre el 6 de agosto y
y hasta el 16 del mismo mes, con partidos en Santiago, San Felipe y también en los Andes, llevando parte de esta cita internacional hasta el Valle de la Aconcagua. La selección chilena comenzó su participación con una derrota ante Chequia de 25-15, 25-15 y 25-21 en el encuentro inaugural del campeonato. Las guerreras rojas continuarán su participación este viernes ante Tailandia antes de enfrentar a Estados Unidos, Egipto y Turquía por la fase de grupos. Y cerramos este bloque deportivo con Universidad Católica, que podría terminar el mercado de fichajes sin nuevas incorporaciones. El presidente de Cruzados, Matías Claro, reconoció que sumar un refuerzo a esta altura se ve bastante difícil. Universidad Católica podría cerrar el mercado de fichajes sin nuevas incorporaciones, según reconoció el presidente de Cruzados, Matías Claro. El dirigente aseguró que mantendrán abierta la posibilidad hasta el último minuto, aunque admitió que se concentran en un refuerzo que claramente sería bastante difícil. Claro explicó que el club confía con la profundidad del plantel actual y también en entregar oportunidades a jugadores de la cantera durante el segundo semestre de este año. Pese a ello, aseguró que han buscado un futbolista consolidado para poder potenciar el equipo, esto cara al torneo local y también a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se jugará próximamente ante Estudiantes de La Plata de Argentina. Bien, vamos a revisar a esta hora los titulares que tenemos en la jornada del día de hoy. Vamos al detalle. PDI detiene a administrador de supermercado acusado de violación y abuso sexual reiterado contra trabajadora en el puerto de San Antonio. Chiara Barquesi apunta a liderar republicanos en Valparaíso. Soy la persona más preparada para ser presidenta, dijo. Gobierno presenta detalles de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Contiene reforma constitucional y también 28 proyectos. OS7 de Carabineros desarticula organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el puerto de San Antonio. Diputada Sandra Parisi propone declarar feriado el 17 de septiembre para extender las fiestas patrias. IPC anota variación de un 0,1% en julio, conteniendo por la base de los combustibles. Mi ministro Mas destaca IPC del 0,1% en julio y asegura que la economía avanza hacia la estabilidad. Municipio de Viña del Mar desplegó labores para apoyar a familias afectadas por incendio en edificio de Glorias Navales. Reabren proceso de ficha FIBE para catastrar hogares pendientes tras los temporales de Valparaíso. Dirección del Trabajo llama a empleadores, a reforzar medidas de prevención ante la circulación del virus ANTA. Y de esta manera estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias